Bueno, pues quiero orar y empezamos con eso, el estudio. Dios, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de tener escrito cosas que tú pusiste en el corazón de Pablo, que tú habías obrado en su vida, que él, con el conocimiento que tenía de las escrituras, pues te había conocido, y a la luz de eso, pues seguramente él tuvo que regresar y volver a ver y volver a analizar y volver a pues, sentir los pasajes que él ya conocía de tu palabra y ver cómo todo encajaba. Y Señor, pues te doy gracias por este libro de Romanos. Ayúdanos a entenderlo, Señor, como algo provechoso para nosotros espiritualmente, que lo podamos entender con nuestra mente, pero que tú lo grabes en nuestro corazón, para que podamos vivir de una forma diferente gracias a lo que tu palabra enseña, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a compartir en forma clara y a pegarme a lo que la palabra dice, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Pues muy bien, quiero darle lectura al capítulo 5 de Romanos. De hecho, no sé si terminaremos hoy todo el capítulo 5. Pienso que solamente la mitad. Pero sí quiero leer todo el capítulo para pues ubicar dónde estamos, ¿no? Entonces, Romanos 5:1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir.
Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más por el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, esa es la lectura del capítulo completo, del capítulo 5. Y como yo les decía, probablemente nada más vamos a llegar a la mitad. Esta última parte, de hecho, que estaba yo leyendo, y quizás no lo debería haber leído porque es una parte, quizás la parte que más pesado, una de las partes que más pesado sienten las personas que estudian Romanos. Creo que Dios nos va a ayudar y al llegar a esa parte lo vamos a entender sin ninguna dificultad, por tomarlo, bueno, con cuidado, analizarlo. Pero sí es una parte difícil y en su momento, Dios mediante, la semana que entra, pues lo veremos con calma. Pero bueno, entonces regresando a Romanos capítulo 5, desde el versículo 1 para el comentario. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe. La versión 60, si no me equivoco, dice simplemente justificados pues por la fe. Ese en consecuencia simplemente se traduce como pues. Pablo desde el 3:20 hablaba de la justificación y nos ha explicado de muchas formas. Primero él dijo, ahora sin la intervención de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y nos explicó que es por fe, que es por gracia, que es una justificación, que es gratuito, que es redención, que es un sacrificio de propiciación, que es una forma en que Dios muestra su justicia. Todas esas explicaciones nos hizo. En el capítulo 4 vimos cómo él enfatizó que era gratis, enfatizó que no era por la ley, enfatizó que no era por la circuncisión, que es un regalo de Dios. Y entonces él ya, digamos, este versículo está en tiempo pasado, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Estamos hablando en español y una audiencia netamente, bueno, principalmente latinoamericano, y el católico, quizás una de las grandes diferencias entre un católico y un creyente con la Biblia en la mano, es este versículo. Si nosotros lo entendemos bien, y creo que para eso estamos en este estudio, pero al entender esto bien, nosotros podemos obviamente actuar y aceptar en nuestro corazón lo que hemos visto en los primeros 4 capítulos de Romanos, realmente hasta el 3, pero digo el 4 lo explica más. Podemos llegar y decir, hemos sido justificados mediante la fe. O sea, nosotros como cristianos decimos, yo soy, y es donde aquí nos agarramos para decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Aquí lo menciona, hemos sido justificados mediante
La fe, los que han bajado o visto el estudio escrito, en la primera parte del estudio escrito, yo le pido a la gente que escriba ahí qué entienden por salvación. Y creo que al estudiar Romanos se va a ampliar y decir, ahora entendemos que la salvación es mucho más que esta parte. Normalmente esta parte, la justificación, es lo que la mayoría de la gente dice, esto es ser cristiano, ser justificado. Pero vamos a ver en esta misma mitad del capítulo que vamos a ver hoy, que hay más que esta parte. Pero bueno, regresando al tema de los católicos, que es importante que no lo deje yo la comparación. O sea, nosotros no por soberbia, no por hacer sentir mal a alguien más, simplemente por leer la escritura. Nosotros al leer la escritura, al decir, Dios tiene gracia conmigo, Él me ha dado fe, yo creo en Él, llegamos y podemos en base a Romanos 5.1, sin ninguna pretensión personal, sin ningún invento, basado totalmente en la palabra, tomar esta frase, si ustedes lo ven ahí en la mitad, hemos sido justificados mediante la fe. Y llegar y podemos decir, amigo católico, yo he sido justificado mediante la fe. Ellos sienten que nosotros somos muy egoístas y cómo podemos decir que ya somos salvos, que ya somos justificados, ¿verdad? Porque ellos tienen otro concepto, ¿verdad? No conocen esta parte, ellos tienen otro concepto, que es el decir, bueno, si yo a la hora de morirme no tengo pecados mortales que no he confesado, que no he pedido, que no he comulgado para que se perdonen, entonces voy a ser salvo. Pero si yo me muero y por acaso tuve un pecado mortal, que no confesé antes de morirme, entonces pues ya la cosa está en veremos, ¿no? Y esto, yo no quiero tomar esto a la ligera, ni en un plan egoísta o orgulloso, porque la verdad hay gente católica muy buena. Hay gente católica, y yo les he dicho, tú eres una mejor persona como yo. Como que tú tienes una moral innata y el deseo de hacer el bien y de no hacer. Claro, a lo mejor yo no estoy viendo lo que me dejan ver, pero viéndolos y algunos he conocido y trabajado cerca, son personas buenas, no le quieren hacer daño a nadie, buscan hacer lo justo, a veces se callan las cosas por no ofender a otro y demás. Pues usted es muy, muy buen hombre, pero no pueden decir, no puedes decir he sido justificado mediante la fe, porque no estás creyendo la palabra, porque no estás aceptando el mensaje de la palabra. Y claro, ellos dicen, pues ahí me estás tratando de cambiar de religión. Pues llámenle como quieras, pero yo creo que es muy bonito y muy bello y aparte muy importante poder contar en el grupo que dice, he sido justificado mediante la fe. Y de vuelta, no es soberbia de nuestra parte. Pablo ya nos explicó en el 4, no es por ninguna obra, ¿verdad? David también habló, si se acuerdan, de esta bienaventuranza, de que no se le toma en cuenta su iniquidad, etcétera, todo lo que hemos estudiado. Pero entonces Romanos 5 es como yo lo veo como un marcador en una carretera, en un camino, donde hay un ejemplo muy sencillo, si vamos de México a Acapulco, ya sea en algún punto, ya sea que pasamos enfrente o nos indican, hemos llegado a la altura de Taxco y decimos, ya llegué a este punto. Y aquí en la Biblia nos está diciendo, has llegado con esto que se ha entendido, con esto que se ha compartido el Evangelio, si tú lo has creído, si tú lo has tomado, has llegado a un punto donde ya estás justificado mediante la fe. Ya estás siendo contado como justo mediante la fe. Y de vuelta, usando el ejemplo que Pablo puso, y no es nada más un ejemplo, es el inicio de esta justificación, obra justificadora de Dios, que es Abraham. Y Abraham le está diciendo a Dios, te voy a bendecir. Y concretamente Abraham le dice, pero no tengo hijos, te voy a decir dar muchos hijos. Y Abraham le cree esas promesas de que va a tener hijos y una gran simiente. Y él cree eso y su fe le fue contado por justicia. Entonces también estamos si Romanos 5.1, la verdad Romanos 5.1 dependiera de mis obras, dependiera de que yo fuera muy especial como para merecer esto, no podríamos decir Romanos 5.1, que es una verdad para nosotros. Pero como todo lo que ha explicado Pablo es un regalo de Dios, es por su gracia, entonces podemos llegar a decir, hemos sido justificados mediante la fe. Hemos sido contados como justo delante de Dios mediante la fe.
la gratitud de la vida del cristiano. Yo creo, es decir, Dios, pues yo sé que innatamente yo no soy justo. Innatamente sigo siendo pecador. No estoy hablando de que practico el pecado, etcétera, que vamos a complementar esto, de hecho, en el capítulo 6. Pero dentro de mí encuentro, todavía está ese egoísmo, ahí todavía está ese poderme olvidar de Dios, ahí todavía está ese, a veces, dar de patadas, decir, Dios, yo quiero manejar mi vida y me canso de esperar a que tú hagas en mi vida lo que tú quieres. O sea, hay rebeldía, hay muchas cosas por las cuales podemos decir, yo no merezco. Pero hemos sido justificados mediante la fe, hemos sido justificados, y más adelante va a hablar de la gracia, pero la fe, creemos lo que Dios ha prometido y hemos sido contados como justos. Quizás estoy tomando mucho tiempo en este versículo, pero es un versículo muy bello. Entonces, de aquí él puede decir en la versión 60, justificados pues por la fe, y aquí en consecuencia, y realmente lo que sigue es decir, ok, ahora yo ya soy justificado por la fe, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Cuál es mi estatus? ¿Cuál es mi situación? Entonces, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, lo primero que dice es, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el chivo expiatorio de Levíticos 16, en la expiación y propiciación, ¿verdad? Ya tenemos paz dentro de la propiciación, se nos hizo, expiación se quitó lo que estaba peleado con Dios, propiciación nos puso en una buena relación con Dios, y aquí dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que nos dio esa paz es el Señor Jesucristo. Contrastamos eso con Romanos 1:18, iniciando casi el tercer versículo después de la parte que yo les decía que es el tratado. Después de los saludos de la carta, entra Pablo y dice, ciertamente la ira de Dios, cosa que yo decía casi nadie predica hoy en día. Pero ciertamente la ira de Dios viene revelándose. Dios está enojado, sumamente enojado, es ira, desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Pero nosotros tenemos paz con Dios. Gran problema que Pablo nos explicó. Yo les decía que era como el abogado defensor en nuestra celda diciendo los cargos en contra. Están bien enojados contigo. La ira de Dios. Gran solución, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos? Mucha gente dice, pues ya soy cristiano, voy a tener dinero, voy a tener salud. Pablo menciona primero lo que vamos a tener, y bueno, ya veremos de lo demás, pero lo que vamos a tener es paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. También por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Mediante la fe. Entonces, por medio de Jesucristo, mediante la fe. La fe vimos que es algo que no es obra. Es algo, obviamente Dios trabaja en las circunstancias de nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero la fe es algo que nosotros tenemos hacia Dios al final del día. Después de toda la obra que Dios hace, es algo que nosotros tenemos hacia Dios. Y no es obra. No se puede excluir si somos salvos no por obras, no, somos salvos por esta fe y la gracia también. Pero también por medio y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Okay. También por medio y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Entonces entramos, hemos sido justificados por la fe. Estamos en una situación no nada más de paz con Dios. Paz es decir, falta de ira, falta de guerra, falta de ataque, falta de juicio. No nada más neutral en cuanto a que no hay esas cosas en contra de nosotros. Pero tenemos acceso a esta gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Entonces tenemos acceso, vivimos en medio de un favor inmerecido de parte de Dios. Tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Por qué no nos vamos a mantener firmes? El favor inmerecido de Dios, nos mantenemos firmes ahí. Claro, de ahí no nos queremos mover.
¿Okay? Nos mantenemos firmes. Ahora, habíamos comentado casualmente, se me viene a la mente en la discusión sobre circuncisión, y quizás no tanto en línea como en algunos estudios posteriores, que Pablo dice si a la salvación le quieres agregar la circuncisión, entonces has hecho nulo la gracia de Dios, ¿no? Entonces hay un sentido de mantenerse firmes. Mantenernos firmes, es decir, es solamente, no por mis obras, solamente por que Dios en su favor inmerecido me lo ha dado. Entonces nos mantenemos firmes en con acceso a esta gracia. Y por lo tanto, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y aquí hay una lista de cosas que empiezan, en las cuales nos regocijamos. ¿Cómo sabemos que verdaderamente somos creyentes? Pues en una parte, el regocijo. Nos regocijamos. ¿Y qué es lo primero? Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Estamos en el versículo 2 apenas. El 1 hablaba en tiempo pasado realmente. Creo que en el griego hablan de un pasado presente o algo así. Pero hemos sido justificados, es un hecho ya terminado. Aquí habla de algo futuro porque usa la palabra esperanza. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y quizás la semana pasada, cuando estábamos hablando de la fe y hasta qué momento recibo toda la sanidad espiritual y física que Dios tiene para mí. Y aquí Pablo nos está diciendo, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y más adelante él va a decir, lo que se espera, pues no se tiene, porque si ya se tuviera, no se estaría esperando. La esperanza es algo futuro. Entonces, ¿qué es ser salvo? Pues el ser salvo tiene una parte concreta, ya terminada, que es, hemos sido justificados delante de Dios. Esa es la realidad ya terminada, 100% terminada, que no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios mediante Jesucristo, por medio de la fe, como lo está explicando. Pero tenemos algo futuro, que es una esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Hemos alcanzado la gloria de Dios? Según este versículo, no totalmente, porque tenemos una esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y en esa esperanza nos regocijamos. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que estamos mirando hacia adelante? Va a ocurrir esto, y estoy muy animado que esto va a ocurrir, ¿no? Y estamos regocijándonos en la expectativa de algo. Pues aquí nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Sí? También por eso como cristianos y como iglesias y como predicadores, si predicamos, ven a Cristo por todas las bendiciones que vas a tener en esta vida, pues a Pablo, en vez de decir eso, recién está diciendo, hemos sido justificados por la fe, está diciendo, ¿saben qué? Hay una esperanza de cosas futuras y una esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Regresando, vimos en la conclusión que Pablo dio de lo mal que estamos delante de Dios, de lo que ha causado su ira, y dice que la consecuencia de esa rebeldía a Dios, de ese no responder correctamente a Dios en la naturaleza, en la conciencia humana, en las escrituras, el resumen es, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Privados de la gloria de Dios. Debíamos de tener la gloria de Dios, pero estamos privados de ellos. Es interesante, si ustedes estudian Hebreos, que Hebreos empieza sobre este tema, es decir, ¿qué pasó? Fuimos creados con su gloria, pero ¿dónde está esa gloria? Y es en paralelo y trata este mismo tema desde otro, no voy a decir ángulo, pero en una forma paralela, complementaria, ¿no? Pero de vuelta, en el 2 nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. El que ya es justificado por la fe, ¿verdad?, está gozándose en que él va a alcanzar la gloria de Dios tiempo futuro, porque está esperando alcanzar la gloria de Dios. Versículo 3
Y no solo es en esto, sino también en nuestros sufrimientos. A estas alturas les podría preguntar, ¿también en nuestros sufrimientos qué? También nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Y aquí alguien podría decir, no, pues espérame, ¿no? Si la religión cristiana o el seguir a Cristo es regocijarle en los sufrimientos, pues no estoy yo de acuerdo, no quiero sufrir. Menos quiero decir que estoy regocijándome en los sufrimientos. Pero Pablo explica por qué. No solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos nos regocijamos. ¿Por qué? ¿Por qué va a regocijarse en sus sufrimientos? Y como somos chillones, ¿no? Ayer fui a una iglesia y tenían la lista de oración. Y muchas de las listas de oraciones, Dios, ay, me duele aquí, me picó por allá, y quítame este sufrimiento. Y Pablo está diciendo, no, que busquemos el sufrimiento, pero nos regocijamos en el sufrimiento. ¿Por qué? Y qué bueno que él dice aquí, ¿por qué? ¿Okay? Nos regocijamos en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. El sufrimiento produce perseverancia. Como cristianos entonces entendemos, acuérdense que decía que somos la redención que es en Cristo Jesús. Nos redime, estábamos muertos antes, habíamos nacido a una raza humana muerta, nacemos de nuevo como criatura nueva, como criatura redimida, y dentro de ahí Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y dentro de eso es producir perseverancia. ¿Sí? Me acuerdo hace muchos años cuando estábamos con los jóvenes y teníamos una parte está una parte en el Evangelio, ¿no? Y que Jesús dice, el que ama padre, madre, hermanos, más que a mí, no es digno de mí. Y la gente dice, ay, ¿cómo está eso? ¿Qué hago yo? Le digo, esto es muy simple. Si tú vienes acá y dices, yo voy a seguir a Cristo, de vuelta estamos tratando con jóvenes. Tú vienes acá y dices, voy a seguir a Jesucristo. Regresas a tu casa y tu mamá o tu papá o tu tío te dicen, no, ¿cómo vas a seguir a Jesucristo? Le digo, bueno, entonces no. Pues entonces no eres digno, ¿verdad? La perseverancia, el mostrar que quedamos firmes, que seguimos en eso. ¿Por qué seguimos en eso? ¿Por qué quedamos firmes? Porque Dios está formando en nosotros, y lo vamos a ver en Romanos 8:29. Todo el mundo sabe, bueno, muchos saben lo que es Romanos 8:28 y pocos Romanos 8:29, pero en 8:29 habla de formarnos a la imagen de su Hijo. Entonces Pablo dice, nos regocijamos porque hay sufrimiento, porque ese sufrimiento Dios está formándonos. Y lo primero que está produciendo en nosotros es perseverancia. ¿Sí? No porque, pues ya se me rompió la uña, así que ya no voy a ser cristiano, ¿no? O ese me dio chueco, pues ya no voy a ser cristiano. Es una perseverancia. La perseverancia, y aquí no pone el verbo, pero la perseverancia entereza de carácter. La perseverancia produce entereza de carácter. ¿Sí? ¿Cuánta gente, sobre todo es triste luego la gente famosa, ¿no? Y son como cohetes que suben, ya es cristiano, y al rato ya dejó de ser cristiano, ¿no? Pero la perseverancia, decimos, ¿qué carácter tiene? Pues el carácter muy moldeable, el carácter muy variable, el carácter no firme. Pero cuando Dios usa sufrimientos y esos sufrimientos producen en nosotros perseverancia, decimos, yo voy a seguir a Dios, ¿verdad? A pesar del sufrimiento, esa perseverancia produce entereza de carácter. ¿Sí? Y forma en mí a decir, este es, ¿verdad? Esteban, pero pongan ahí su nombre. Este soy el yo ahora con una entereza de carácter, una firmeza, una formación de carácter en Cristo. ¿Sí? Qué bello, qué bello. Dios no nos hace robots, ¿verdad? No nos quiere hacer robots una vez que hemos sido justificados, sino quiere que tengamos en sí entereza de carácter, formar en nosotros un carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Entonces, nos regocijamos en los sufrimientos que van a producir perseverancia. La perseverancia va a producir entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Que era en el verso 2, ¿verdad? Así que nos regocijamos en la esperanza
de alcanzar la gloria de Dios. En parte Dios está obrando en nuestra vida con ese sufrimiento, con esa perseverancia, con esa entereza de carácter, para que nosotros seamos verdaderamente moldeados y formados, listos para alcanzar la gloria de Dios, ¿no? Entonces por eso nos regocijamos en eso. Pero empezamos con esperanza en el versículo 2, damos toda la vuelta y esperamos más. Cuando Dios está obrando en nuestra vida, lo que Él quiere obrar en nuestra vida y nosotros permitimos que Él obre en nuestra vida, nuestra esperanza es mayor y no menor. ¿Okay? Entonces tenemos una esperanza como cristianos. Pablo habla de eso ahora en el versículo 5. Y esta esperanza no nos defrauda. Esta esperanza no nos defrauda. ¿Cuántas veces en tu vida has esperado algo? Una promesa de alguien, quizás de una organización o del gobierno, quizás de una persona, quizás de un sueño tuyo, sueño en el sentido de decir, voy a lograr todo esto, y tiene uno una esperanza. Y resulta después de cierto tiempo y con mucho dolor, tenemos que reconocer eso que yo estaba esperando no se dio. Y a lo mejor es con decir, me dijeron pero no cumplieron. O yo entendía pero no había entendido bien, etc. Entonces hay muchas esperanzas que nos pueden defraudar. Sí, a veces a través de la vida hay gente que no aprende, ¿no? Y van tras una esperanza y luego otra esperanza y luego otra esperanza y cada vez quedando mal, quedando mal, quedando mal. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? La esperanza del cristiano, ¿okay? Esa esperanza que acaba de hablar, sufrimientos, perseverancia, interés de carácter, esperanza. Y esa esperanza que Dios forma en nosotros no nos defrauda. ¿Cómo sé que no me defrauda, no? ¿Okay? Y fíjense en el verso 5, y es casi interesante en el libro de Romanos subrayar por qué. Y por eso es un libro que explica, que da bases, porque siempre está diciendo ¿por qué? ¿Okay? ¿Por qué esa esperanza no nos defrauda? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y por ahí creo que al término de uno de los estudios nos fuimos por el lado del Espíritu Santo. ¿Y a qué horas tenemos el Espíritu Santo? Aquí Pablo está diciendo, está asumiendo, versículo 1, hemos sido justificados por la fe, entonces tenemos el Espíritu Santo dado. ¿Sí? Él no dice, si son del grupo selecto que tiene el Espíritu Santo dado, no, sino has sido justificado por la fe, entonces tienes el Espíritu Santo dado. Entonces, ¿por qué no nos defrauda la esperanza? Y aquí se las pongo, yo no se las pongo fácil, quiero ponérselos real. Esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. ¿Eres cristiano? ¿Eres creyente? ¿Tienes una esperanza que no te va a defraudar? Hay una simple prueba o un indicativo que yo puedo buscar. ¿En tu corazón se ha derramado el amor de Dios? ¿Sí? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Si eres casado, ¿amas a tu pareja? ¿Tienes amor de Dios para tu pareja, para tu marido, para tu esposa, para tus hijos, para los demás hermanos cristianos? Y no quiero que alguien no duerma nada más por esto, pero quizás vale la pena. Si no puedes decir, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, entonces a lo mejor tienes otra esperanza que no es la que no defrauda. Porque Pablo está diciendo, si en verdad hemos sido justificados por la fe y Dios está obrando en nuestra vida, uno de los síntomas, una de las cosas que ha pasado es que Él ha derramado su amor en nuestro corazón. Amamos a los hermanos. ¿Sí? Juan, no tengo aquí en la pantalla el texto, pero vean Juan, y no me acuerdo si es el primera carta de Juan, capítulo 1, la epístola de Juan, capítulo 1, versículo, no me acuerdo si es 5 o 6, pero dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Juan coincide en decir, si amas, si tienes a Dios, si andas en el camino de Dios, tienes comunión con los demás cristianos. ¿Sí? Pero Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? ¿Tienes el amor de Dios en tu corazón o no? ¿Sí?
antes que ver cosas muy espectaculares. ¿Sí? ¿Cuánta gente no está diciendo, pues yo tengo el don fulano y el don vengano y dones milagrosos y dones muy espectaculares, pero no aman a la hermana que está 3 bancas adelante, ¿no? O que vive a la vuelta de la esquina. Eso no es. El Espíritu Santo en nuestra vida es ese amor. Entonces, y ahí si Dios ha derramado, y es muy sencillo, yo puedo decir, yo confío en mi destino eterno, porque Dios ha derramado su amor en mi corazón. Con el amor de Dios amo a mi esposa. Con el amor de Dios amo a mis hijos. Con el amor de Dios amo a los que no conocen a Cristo. Con el amor de Dios amo a mis hermanos y hermanas en Cristo. ¿Sí? Eso no es decir todos son perfectos, no. Pero los amo. ¿Okay? Y bueno, esto es esperanza. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. ¿Okay? A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. ¿Qué podíamos hacer nosotros para salvarnos? Por eso el salmista David, estoy recordando segunda vez hoy, bienaventurado aquel varón cuyo Dios no toma en cuenta sus iniquidades. ¿Cómo voy a salvar con iniquidades, no? Pero nosotros éramos incapaces de salvarnos. ¿Okay? A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, ¿qué podemos hacer para salvarnos? Regresando a la historia de Ruth, ¿qué podría ser Mahlón y todos ellos muertos para tener un hijo vivo? Nada, éramos incapaces de salvarnos. Pero dice, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Nosotros éramos incapaces, pero Cristo murió. ¿Cuándo murió Cristo? En el tiempo señalado. ¿Sí? Pablo en el 3:20 hablaba como que el elemento de tiempo, porque decía ahora, sin la mediación de la ley, ¿no? Y así en varias partes, en Gálatas, Pablo lo enfatiza otra vez, ¿verdad? Cuando se dio el tiempo, Dios hizo esto, ¿no? El tiempo que Dios tenía. Entonces éramos incapaces de salvarnos, pero el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Quiero enfatizar lo que no está diciendo el versículo. O sea, tenemos todo el capítulo 4 atrás. Y aquí el 6 no está diciendo cuando éramos incapaces de tener fe. ¿Okay? Y eso no es decir, la fe nace en nosotros sin la intervención de Dios. Pero lo que ya hemos estudiado es por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, de alguna forma teníamos todavía dado por Dios. No tenemos nada, ni un respiro que no es dado por Dios. No quiero que me digan algo o tomen algo que no estoy diciendo. Pero Dios nos dio, no nos había quitado. Éramos incapaces de salvarnos, éramos incapaces de pagar la deuda que teníamos, éramos incapaces. Si hubiéramos muerto, nosotros era lo que merecíamos. Éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, éramos incapaces de salvarnos. Pero no está diciendo que éramos incapaces de creer. Y de vuelta sería ir en contra de todo lo anterior, decir no podían creer, porque nos ha dicho por medio de la fe, y ha explicado la fe. Éramos incapaces de salvarnos. Abraham era incapaz de salvarse, ¿verdad? Y Cristo todavía no había muerto por él. Pero sí pudo creer en Dios y su fe le fue contado como justicia, aun cuando Cristo no había muerto todavía. Pero en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, ¿okay? Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. ¿Okay? Sí. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Una buena pregunta para los padres de familia. ¿Morirías por tu hijo? ¿Morirías por tu hija? Y creo que la mayoría de los papás, sobre todo de niños chiquitos, inocentes, dirían, sí, yo moriría por mi hijo, yo moriría por mi hija, ¿no? A veces ya son más grandes los hijos y empiezan algunos problemas. Dicen, no sé, él ya merece morir por sí mismo, ¿no? Perdón que me ría un poquito, pero digo, así es la vida, ¿no?
Pero por eso Pablo está diciendo, difícilmente habrá quien muera por un justo, ¿no? ¿Quién está dispuesto a morir? Y sí tenemos gente. No es decir que no hay gente que haga esto, ¿no? Hay gente, héroes, historias de héroes, a veces ahogándose, a veces en fuego, y van y rescatan a uno, y van y rescatan a otro, y al final de cuentas ellos mueren rescatando a otros, dan su vida en un sentido. Pero Pablo dice, es difícil, ¿no? Es difícil. La mayor parte de la gente dice, no, yo no voy a arriesgarme, ¿no? Okay. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Okay. Ahora, ¿quién es justo? Okay. Teníamos ya, citamos recordando el 3:23, todos pecaron. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva por morir por una persona buena. Sí los hay. Okay. Sí los hay. Verso 8, y este es un versículo importante. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie va a morir, o muy difícilmente va a morir un justo, alguien por un justo. Dios demuestra un amor mucho más grande que ese raciocinio de decir, merece que mueran por él o no merece que mueran por él. Algo mucho más grande muestra amor en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros cuando éramos pecadores. Y ese es el asombro que podemos tener como creyentes. Es decir, Dios, yo no merecía. ¿Por qué escogiste morir por mí? ¿No? Yo no soy una persona buena, yo soy una persona pecadora. ¿Cómo es que tú decidiste morir por mí? Pero esa es la gracia de Dios, es la gracia de Dios en acción, ¿no? El que Él haya muerto por nosotros. Entonces Dios demuestra su amor por nosotros. Todavía somos pecadores y Él murió por nosotros. ¿Por qué es muy importante este versículo, hermanos? Si se los dejo un poco de tarea. Si se fijan, estamos en el capítulo 5 de Romanos, 4 capítulos completos han pasado, 7 versículos del capítulo 5, y Pablo dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Okay. Creo, y se los dejo de tarea, revisen si hasta aquí Pablo ha hablado del amor de Dios. En donde él ha dicho, es que el amor de Dios, el amor de Dios, ha hablado de la gracia de Dios, que obviamente viene por su amor. Pero la palabra amor de Dios lo ha mencionado, creo, por primera vez, o por lo menos en la forma más clara, aquí. Dios demuestra su amor por nosotros. Quiero decirles, hermanos, y de vuelta no es que yo quiera algo, pero comparado a Romanos, normalmente nosotros estamos compartiendo el Evangelio al revés. ¿Sí? Pablo en Romanos habla de la justicia de Dios y de la ira de Dios primero, y luego que entendemos la justicia de Dios y entendemos la ira de Dios y entendemos lo que nosotros merecemos de parte de Dios y entendemos que Él en este caso murió para redimirnos, para justificarnos gratuitamente, y entonces dice, ¿sabes qué? Ahí ves el amor de Dios. ¿Sí? Entonces no entendemos su justicia a través de su amor, perdón que lo diga de esta forma, pero creo que es el desarrollo de Romanos, sino entendemos su amor al entender su justicia. Y la gente, a veces que les estamos hablando de Dios, la gente no cristiana, tiene la idea, pues es que Dios es amor, y como Dios es amor, pues yo creo que la justicia no le importa mucho. Y es totalmente erróneo la idea. ¿Sí? Porque le importa la justicia tanto. Y es tan importante. Y Él dice, la paga el pecado, la muerte, y alguien debe de morir, y Él va a la cruz. Por eso decimos, entiendo el amor de Dios. Pero entonces el amor de Dios se demuestra no en que dice, bueno, ahí se va, vivan como quieran, ignórenme si quieren, no me importa. No se demuestra ahí el amor de Dios, sino se demuestra el amor de Dios en decir, hay una injusticia que debe de tener una paga de muerte y yo estoy dispuesto a morir en tu lugar, y ahí entendemos el amor de Dios. El amor de Dios está en que Él murió por nosotros. El amor de Dios, entonces, el aprovechar, el tener algún beneficio del amor de Dios, es decir, puedo yo creer en Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios. Okay. No hablen del amor de Dios si no conocen
la salvación de Dios, la justificación de Dios, porque eso es donde el amor de Dios se demuestra. Bueno, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, ¿okay? De vuelta, para mi gusto, Romanos 5.1 es como un anuncio en el camino de lo que es ser cristiano. Ya han sido justificados. Ahora ya estamos moviendo más allá de ese hecho de ser justificados. Y en Romanos 5.9 dice, ahora que hemos sido justificados, repite lo que está en el versículo 1, ahora que hemos sido justificados por su sangre, en el versículo 1 decía por la fe, pero es por la fe, es por la sangre, es por la gracia, es por el sacrificio, todo eso lo hemos visto, ¿sí? Ahora que hemos sido justificados por su sangre, y mencionábamos sangre en la expiación, en su sacrificio, que es lo que acaba de mencionar en el 8. Cristo murió por nosotros. Ahora que hemos sido justificados por su sangre, por su muerte, por la expiación que él hizo. Okay. Eso ya es un hecho pasado, hemos sido justificados. Con cuanta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Tiempo futuro, seremos salvados. Entonces viene la pregunta, si eso es seremos salvados, ¿el cristiano ya es salvo, por usar la palabra, salvo? ¿El cristiano ya es salvo o el cristiano va a ser salvo? Y es donde tenemos que entender, hay varios aspectos a la salvación. La salvación es algo muy amplio. La justificación ya es pasado. Y de hecho Pablo en el mismo 9 dice, ahora que hemos sido justificados, tiempo pasado, por su sangre. Entonces hay un hecho en el pasado de la vida del cristiano. Hemos sido justificados por su sangre. Pero hay otros eventos que vienen a futuro. ¿Qué es lo que viene a futuro? Pues viene a futuro en la historia humana, en el decir hoy es hoy, mañana es otro día y así. A día futuro es un castigo de Dios. ¿Sí? Y no tengo el texto aquí para ponérselos en pantalla. Pero acuérdense que si nos vamos al capítulo 2 de Romanos, en el capítulo 2 de Romanos decía, atesoras para ti ira para el día de la ira. Hablaba de un día de ira futuro en donde Dios va a pagar a cada uno conforme sus obras. Y eso es un día futuro. Y como eso es un día futuro, yo como cristiano tengo una esperanza que no defrauda. Y es que en el día futuro voy a ser salvado del castigo de Dios. Dios va a castigar en el día futuro todos pecados. Dios va a castigar en el día futuro, pagar a cada uno conforme sus obras. Mis obras no son buenas. Y si me pagara conforme al monto total de mis obras, la gran mayoría de mis obras serían malas y yo sería también merecedor de su castigo. Pero como Él ya me justificó por la fe, por su sangre, con cuanta más razón a futuro, al venir el castigo futuro, voy a ser salvo. Entonces la salvación tiene una parte futura. Porque viene ese castigo de Dios futuro, voy a ser salvo del castigo de Dios. Verso 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Estábamos en una postura de ser enemigos, lo que ya vimos, bajo la ira de Dios. Pero ahí fuimos reconciliados con Él, la propiciación. ¿Okay? Fuimos hechos para estar en buena relación con Dios mediante la muerte de su Hijo. Cristo dio su Hijo por nosotros cuando éramos enemigos de Él. Pero si eso es verdad, y es una verdad, ya hemos sido justificados, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, tiempo pasado. Entonces la vida cristiana, el lugar del cristiano tiene como hecho pasado, concreto, terminado, hemos sido justificados. Pero también tiene hemos sido reconciliados. Entonces el cristiano puede decir, yo he creído en Dios por fe, por su gracia, por lo que Cristo hizo por mí, ¿okay? Y ya estoy reconciliado con Dios y ya estoy justificado delante de Dios. Y por eso Pablo dice, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y aquí creo que ya habíamos visto por ahí
y no tengo el versículo para poner en pantalla, creo quizás era el último versículo del 4, pero decía, fuimos justificados por su muerte y justificados por su vida, ¿no? O sea, el que vive. Y aquí es lo mismo. Habiendo sido reconciliados, o sea, mediante la muerte fuimos reconciliados, ahora seremos salvados por su vida, seremos salvados del futuro castigo de Dios. Pablo está oyendo, la muerte de Cristo cubre esto, la vida de Cristo cubre esto. Vamos a ser salvados por su vida, salvados del castigo futuro de Dios. ¿Okay? ¿Se acuerdan de una lista de cosas regocijando? Por ahí perdimos un poquito la lista, pero Pablo en su mente siempre está ahí, tiene un mismo hilo, y aunque parece muchas veces que deja el hilo de su pensar o de lo que está enseñando, regrese, sí, está hablando de esto. Y dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios. ¿Okay? Entonces, ¿en qué nos habíamos regocijado? En la esperanza de ver la gloria de Dios en los sufrimientos. ¿Okay? Pero no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios. ¡Wow! ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Llegó Dios en el huerto de Edén y se escondieron, ¿no? Y a veces Dios, no, ahorita no quisiera yo hablar con Dios, ¿no? Sí. Si tocaran en la puerta, ¿no? En nuestra casa, Dios quiere hacer una visita, pero quiere preguntarte si hoy es conveniente o mejor mañana. A lo mejor muchas veces decimos mañana, ¿no? Déjame darle una desempolvada, esconder algunas cosas, a lo mejor hacer 2, 3 oraciones y que venga mañana Dios, ¿no? Pero aquí no, el creyente se regocija en Dios. Nos regocijamos en Dios. ¿Sí? Les pregunto, ¿se regocijan en Dios? ¿Cuántas veces me llena, no sé, de preocupación? No soy yo nadie para juzgar a nadie, pero me llena de preocupación cuando los cristianos se regocijan en muchas cosas, pero no veo mucho regocijarse en Dios. Nos regocijamos en nuestros bienes materiales, nos regocijamos en fiestas, nos regocijamos en estar entretenidos, ¿no? En diversas maneras, pero nos regocijamos en Dios. ¿Podemos decir que eso es una realidad, regocijarnos en Dios? ¿Okay? Nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él hemos recibido la reconciliación. Entonces decimos, wow, Dios, o sea, todos los días no es, pero digo, podría ser una conversión sin, oye Dios, todavía estoy reconciliado contigo. Sí, sí, ¿verdad? Pues qué bueno, me regocijo. Ahora no es dudar cada mañana si estoy reconciliado o no, estoy reconciliado, pero me regocijo, digo, wow, ¿no? Y a veces yo vuelvo y veo en mí cosas que no me agradan. Si en verdad somos del Señor, y vamos a hablar de esto en capítulo 6 de Romanos, capítulo 7 de Romanos, que ya están próximos, ¿okay? Pero si en verdad Dios ha obrado en mi vida, y cuando yo veo de repente en mi vida, todavía estoy, no sé, odiando, todavía estoy no confiando, todavía estoy deseando cosas que no debiera, etc. Duelen esas cosas, ¿verdad? Pero en esos momentos decir, wow, Dios a pesar de todo eso me ha reconciliado y está obrando en mi vida para que yo esté más conforme debo de ser con Él, que de vuelta vamos a ver en el 6 y 7 y 8 de Romanos, ¿no? Entonces nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él hemos recibido la reconciliación. Y hablamos a veces, yo creo que el mejor argumento a favor de la Trinidad es que muchas veces es difícil separar qué es del Hijo y qué es del Padre. Nos regocijamos en Dios y podemos decir Dios Padre, ¿okay? Por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él hemos recibido la reconciliación. Gracias a Jesucristo, gracias a Dios. Yo creo que está diciendo gracias a Dios, ¿verdad? Pero gracias a Jesucristo hemos recibido la reconciliación, nos regocijamos. Puedo yo decirle, Dios, pásale, estamos bien, no te debo nada, ¿no? ¿Okay? Si viene alguien a nuestra casa y decimos, quiero venir, y le debemos, ¿sabes? Dile que no estoy, ¿no? Porque le debo 1,000 pesos y no tengo los 1,000 pesos, ¿no? Nadie ha hecho eso antes, ¿verdad? Bueno, pero aquí nos regocijamos porque estamos bien delante de Dios, estamos reconciliados. Y voy a leer más el versículo 12 y creo que por ahí darle, 12 y 13. Bueno, vamos a darle una leída, aunque forman el inicio de la segunda parte que vamos a ver de Romanos 5, una parte que de vuelta para mucha gente es difícil.
Pero Romanos 5:12, por medio de un solo hombre, aquí Pablo como dice, vamos a ver históricamente qué pasó, cuál es la situación, cuál es la importancia histórica de esta salvación que estamos hablando. Porque acuérdense, por ahí él decía en su tiempo, en el tiempo debido, murió por nosotros, ¿no? Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y sabemos al leer la Biblia que ese hombre es Adán. Podríamos ser muy precisos, decir, pues fue Eva, ¿verdad? Pero Adán se toma como el primer hombre y mujer, Adán y Eva. ¿Okay? Pero por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Todo este problema es por un hombre. Por medio del pecado entró la muerte. ¿Sí? La muerte. Pablo dice, el problema es la muerte. Por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. La muerte pasó a todos porque todos pecaron. ¿Okay? Otra vez un versículo que queremos leer con cuidado y saber qué es lo que dice y qué es lo que no dice. ¿Okay? Lo que dice es que la muerte fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Ese pasó a es como efecto, es como, pues sí, va de uno a otro, ¿no? Se va transmitiendo la muerte. Pero dice, porque todos pecaron. No dice, algunos leen este versículo y sacan como conclusión, así el pecado pasó a toda la humanidad. Yo no recibo el pecado de mis padres. Y en el libro de Ezequiel hay un pasaje que aclara esto. Creo que es Ezequiel 18, un capítulo es 18 o 38. Ahí les debo cuál es exactamente, pero pueden leer los dos. Pero dice que el Hijo no lleva el pecado del Padre. Okay, pero entonces este versículo no dice fue así como el pecado pasó a toda la humanidad, sino la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Por qué pasó la muerte? Porque todos pecaron. Okay. Entonces podemos hablar aquí de una tendencia a pecar, de un ejemplo a pecar, de, no sé, la sociedad llena de pecado, pero cada uno peca. Cada uno peca. No necesito que mi papá me pase pecado, ¿no? O mi mamá. Yo peco por mí mismo. Todos pecaron. Pero la muerte pasó a toda la humanidad. Todos van a morir. La muerte pasó a toda la humanidad. Porque todos pecaron. Okay. Entonces la muerte pasó. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Si se acuerdan, Pablo, en las primeras dos acusaciones que hace, mostró el pecado que Dios se conoce a través de la creación y no le dan gracias ni lo glorifican y por lo tanto son sin excusa. Y dos, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas a otro y haces lo mismo. Okay. Entonces tenemos el pecado ahí sin la ley, pero aquí Pablo en un argumento histórico está diciendo antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Okay. ¿Cómo sabe él? Y lo va a explicar aquí. ¿Cómo sabía él que existía el pecado en el mundo? Y dice, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Entonces, bueno, mis amigos judíos dirían, con la ley se ve que hay pecado. Hay gente cristiana que dice, todavía hay que predicar la ley, los 10 mandamientos, llegar y predicarle a la gente esas reglas y decir, a ver, ¿cómo andas cumpliendo las reglas? Porque ahí conocen el pecado. Pero Pablo dice, ok, es cierto que dicen eso. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. La muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Entonces dice, la gente aquí no tenía quizás un mandamiento tan claro como el de Adán. O sea, a Adán se le dijo, no comas de este árbol. Pasa mucho tiempo hasta que llega Moisés y dice, estos son los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a imágenes o ídolos. Todos los 10 mandamientos. Esta gente en medio no tenía quizás esa indicación tan clara. Pero aún así la muerte reinó. Y como está muriendo la gente y la paga el pecado es la muerte, pues sabemos que había pecado ahí. Entonces no pecaron a la misma manera como lo hizo Adán, pero reinó la muerte.
para terminar aquí, y de esto de vuelta nos introduce y vamos a entrar en lo que resta del 5 en la semana que entra con la ayuda de Dios, en un comparativo entre Adán y Jesucristo y cuál es la relación, porque él dice aquí, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero antes de pasar eso, yo quisiera decir esto cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Y alguien puede decir, pues ¿qué tiene que ver el Evangelio conmigo? Le puedo decir, perdón, tú vas a morir, ¿no? Tú vas a morir. O sea, uno puede decir, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Ah, muy bien, entonces no vas a morir, ¿verdad? Ah, sí vas a morir, entonces vas a morir porque tienes pecado. Vas a morir, entonces necesitas la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y ese es el énfasis que le pondríamos a estos versículos, ¿no? Y quizás tomemos del verso 12 en adelante la semana que entra para hablar de la comparación entre Cristo y Adán. Bien, hermanos, les agradezco su atención y con eso termino los comentarios que yo tengo de estos primeros 14 versículos y estamos en la parte que con mucho gusto le quiero saludar a Lorena, espero que llegó por ahí Marcelo, saludo otra vez a mi hermano Memo, allá en Texas, a Daisy Tello, espero que en el DF. También me da mucho gusto saludarlos a todos. En este momento no sé si hay alguna pregunta o comentario de lo que hemos visto, ¿no? Y pues ya saben, si tienen el video y lo hacen pequeño, que no tome toda la pantalla. Del lado derecho hay una parte que dice chat, live stream, y ahí pueden escribir cualquier comentario y lo veo y podemos comentarlo. No sé quién más está por ahí, creo que 2 o 3 personas más se han anexado y me daría gusto saludarlos, o por lo menos otros 2 por ahí, pero bueno, también son bienvenidos los anónimos. Preguntas o comentarios. Muy claro, qué bueno que se quedó muy claro, qué bendición. No, nadie. O podría decirle de otra forma, ya pueden despertar, hermanos, ya terminé. O si se durmieron. Quizás menos controversial que otros capítulos. Ok, Marcelo y Lorena, les mando saludos también. Gracias por los saludos para Becky. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, voy a salirme un minuto del aire para que termine aquí el video, no se haga muy largo. Regreso por si quieren comentar de este estudio o de otra cosa. Dame un minuto y medio.